¿Qué tal? Qué alegría verte y tenerte aquí de nuevo. Esta es tu casa, Daniel. Gracias por aceptar como siempre, por ser tan especial con nosotros y tan paciente y enseñarnos con tanto amor. ¿Cómo has estado tú? Cuéntame. Muy bien, Sandra, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo les estaba haciendo la antelación de nuestro tema de hoy, que la verdad, Daniel, yo no tengo ni idea, no es que lo maneje, he escuchado algunas cosas, pero siento que al igual que todos estamos como muy expectantes y muy deseosos de comprenderlo un poco más, porque sí es algo que de lo que se habla, pero a veces se nos quedan como por ahí pedacitos que no comprendemos. ¿Qué es esto de que estamos en un mundo multidimensional, mi bello Daniel? Tú que tienes ese conocimiento y que nos puedes ayudar un poco, cuéntanos un poco de qué se trata y qué es esto. ¿Cómo no? Ante todo, se ve que debo tener yo un inconveniente porque ya me pasó en una transmisión anterior que solo me observo a mí, pero no puedo verte. Así que te aviso, no importa, vamos a hacerlo igual, porque no vamos a dejar a las personas, pero debe haberse desconfigurado algo Bueno, que ya ayer tendré que... también le pasó a nuestra bella Clarita, que teníamos también otro en vivo, y éramos tres chicas. Una de ellas sí me veía y la otra no. Entonces, como que, bueno, ok. Y pasó lo mismo. Entonces la otra se iba dejando guiar por lo que íbamos diciendo, pero salió muy bonito. Igual luego me vas a poder ver, pero ay, bueno, igual luego lo vas a Bueno, poder observar. Sabes que el cariño de este lado está y estará siempre, sí, sí, y la admiración y el seguro. amor. Entonces, nada, nosotros aquí dispuesticos y flojitos a aprender. Bueno, seguro, sí, gracias. Bueno, esto de las dimensiones que se habla, esa multidimensionalidad en la que vivimos, tiene que ver con lo que hemos hablado de otra manera, a lo mejor sin hacer alusión a la multidimensión, pero sí en definitiva esa multidimensión es donde tiene que expandirse la conciencia. Es decir, vivimos en esta dimensión física, que es la que aún limitadamente conocemos, pero también vivimos en una dimensión emocional, vivimos en una dimensión mental, vivimos en una dimensión de deseos. Entonces, hay muchas dimensiones en las que nos estamos expresando. Lo que pasa es que tal vez nosotros todo esto lo llevamos adelante como un todo, y en esencia lo es, pero que está conformado por partes. Entonces, somos un espíritu, que tenemos un alma, pero no somos esa alma. Esa alma se expresa y tiene vehículos de expresión en esas distintas dimensiones. Entonces, yo puedo tan solo observar lo material y buscando aprender, y trato de aprender de lo que observo y busco de entender lo que observo. Pero ahora cuando busco de entender lo que observo, tengo que utilizar mi mente. Y mi mente no está aquí a la vista que yo pueda tomarla y hacerla visible en el mundo de las tres dimensiones, ¿no? Así es. Sí. Sin embargo, sé que tengo y que pienso, pero a la vez también sé que cuando pienso se generan mis sentimientos, porque nosotros podemos estar haciendo y atendiendo nuestros asuntos, pero por ahí sucede algo cerca nuestro que nos llama la atención, y cuando ponemos la atención, primero que hacemos es fijamos la vista o la atención de alguna manera, aún si no la vista, otro sentido, tal vez el oído, ¿no? Algo que se está hablando ahí que nos interesa. Cuando se habla lo que nos interesa y le prestamos atención o lo observamos, es que se empiezan a generar emociones en nosotros, porque nos sentimos identificados, sentimos rechazo, sentimos que podríamos aportar algo porque las cosas no están del todo claro, pero eso que estamos sintiendo es a partir de que nos interesamos por conectarnos con aquello desde la propia mente, es decir, hubo un interés, hubo una voluntad, hubo un deseo, es decir, estos mundos de las dimensiones, ¿no? El deseo, el de la mente, el de las emociones, el de la concreción,
de los objetivos, ¿no? En el mundo físico. Aquí se ha de plasmar. Antes de llegar a poner una planta en tierra, primero deseo, es decir, quisiera poder tener un árbol que produzca las manzanas, estas que tengo que ir y comprar, quisiera poder tenerlas en mi casa porque quiero tener algo que es orgánico, más sano, a mi disposición, darle cuidado, quiero, ¿no? Lo deseo, pero a partir de que lo deseo es que comienzo a pensar cómo poder llevar adelante eso que deseo. Y cuando busco de llevar adelante esto que deseo a partir de organizarme mentalmente para ello, empiezo a sentir emociones. A ver, uno tiene que estar atento para poder ver esto, pero no es algo que solo sea visible para aquel que tiene despierto el tercer ojo, sino, es decir, todo lo podemos ver, lo que sentimos por lo que estamos haciendo. Entonces, lo que hacemos es, a partir de la emoción que sentimos, porque estamos visualizando lo que vamos a hacer y el objetivo que perseguimos y un camino que venimos siguiendo a partir de un deseo, ver de todos los procesos por los que hay que ir pasando en todas esas dimensiones. Es decir, la dimensión esta del deseo, es decir, del vehículo causal, donde se origina, aún viniendo de lo alto, ¿no? Desde el espíritu por encima, todavía en una dimensión espiritual, esencial, más pura, pero llegando a los distintos mundos o dimensiones en donde estamos evolucionando, porque no es solo lo que estamos viendo, como digo, también es lo que sentimos, es lo que pensamos. Y lo que sentimos y lo que pensamos tiene que tener un orden, tiene que haber una claridad en nosotros, por eso tenemos que tomar conciencia de cuáles son los orígenes de todo aquello que llega en estas dimensiones a nosotros. Es decir, cómo llegó tal pensamiento a mí, cómo llegó ese pensamiento a mí de querer tener un árbol que produzca la manzana, esta que tengo que ir siempre a comprar cada vez que quiero, para poder tenerla ahí por todo lo que evalúo que va a ser de mejora, de poder tenerlo yo a mi disposición y darle cuidado. ¿Cómo llegó a mí? Entonces, ahí es donde me tengo que hacer consciente, ¿no? Primero siento, luego ejecuto, pero también ordeno. Entonces, no siempre el orden de la manifestación es a partir de una causa o a partir de un deseo. Muchas veces llegamos a tener el deseo de intervenir por algo físico, es decir, vimos una situación en donde dos personas están tratándose de manera injusta y vemos que están lastimándose, hiriéndose, y a partir de esa acción se puede generar y llevar dolor a otros, nosotros pensamos en intervenir. Pero si no lo vemos, como nos pasa, en este momento estamos hablando de lo que es de nuestro interés y no estamos pensando ni participando tal vez activamente de cosas que están sucediendo mientras estamos teniendo este vivo, que son importantes de atender y que deberíamos estar participando todos o tener más interés para ayudar a que se resuelvan, ¿no? Porque hay personas que están padeciendo por estos enfrentamientos, estas diferencias que son tan comunes en la humanidad. Entonces, donde están mis ojos está mi corazón. Y muchas veces los ojos están puestos de acuerdo a la limitación del corazón. ¿Y por qué el corazón puede estar limitado? Por la limitación de la conciencia. Porque si yo me dejo llevar por los intereses del ego, es decir, de mi individualidad y mis necesidades y mi autorrealización, pero desde el punto de vista egoico, porque mi autorrealización desde el punto de vista egoico sería conseguir lo que quiero. Y una vez que consigo lo que quiero, disfrutarlo. Ya. Y en todo ese proceso no evalúe a los demás. Si tuvieron necesidad, si pueden llegar a salir o salieron perjudicados en la búsqueda personal por aquello que quería.
Es decir, no me quedo dentro de la dimensión de mi vida. No estoy viendo que esta multidimensionalidad en la que vivimos como individuos, que yo estoy citando, ¿no es cierto? Nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra mente, ese mundo causal, eh, es parte de una multidimensión social, es decir, donde pertenecemos la humanidad. Y esta humanidad que se mueve, se expresa, se expande, crea dentro de este planeta, afecta también a los demás reinos. Pero a su vez, todo esto sucediendo dentro de este planeta está siendo una parte que está integrada a un cosmos. Entonces, esa multidimensión depende de la conciencia del que la vive, aparentemente como creciendo o tomándose conciencia de que es mucho más grande de lo que estábamos creyendo nosotros, ¿no? Porque, claro, cuando uno es pequeño y tiene la visión limitada y solo ve desde los intereses personales, claro, uno mira lo que a uno le interesa, y lo que a uno no le interesa no lo mira. Pero muchas de las cosas que a mí no me interesan son del interés y de la necesidad de otros. Entonces, no solo voy a mirar lo que a mí me interesa cuando vivo en compasión, porque cuando vivo en compasión también me interesa poder servir al otro en su necesidad. Y a veces tengo que ayudarlo a alcanzar algo que a mí no me interesa en sí lo que él quiere alcanzar, pero sí me interesa ayudarlo a que él alcance lo que para él es necesario. Así, Pero, ¿cómo llego a esto? Es para, decir, sí, para, es más que todo cuando tú hablabas, ahí es cuando se refieren a que somos uno con el todo. Tú me corregirás, ¿sí? Desde ahí es donde sale la frase, somos uno con el todo, porque cada acción, cada pensamiento y lo más importante es cómo poder llegar ahí. Porque en estos días hablaba con alguien, mi bello Daniel, y me decía, ¿y cuál es la intención? Y yo, a veces hacemos cosas que ni siquiera sabemos cuál es la intención, actuamos en automático, literal. Entonces, cuando sí. los resultados es como que vení, si la intención de ayudar a otro es para sentirme yo bueno, pues no es una intención muy amorosa. Si la intención de ayudar a otro es para que me den las gracias y para que me vean, pues tampoco es la intención más amorosa, ¿verdad? Es más desde el ego. Entonces, cuando me hizo esa pregunta, de verdad que me encanta ser un yo observador y es algo que de corazón he querido venir desarrollando y me lo he propuesto muy firme, de poder elevarme un poco más sobre la situación, por pequeña que sea. Y cuando él me la hizo, yo dije, sí, tiene toda la razón. Claro, actuamos por impulso, porque creemos que, porque pensamos que, y la intención no la tenemos clara. Cuando las cosas no se dan, y entonces vas y ayudas al otro, y al otro, por haber motivo, se le olvidó dar las gracias y salió y se fue, de este tan mal agradecido, tras de todo salimos enojados, y entonces lo que hacemos es meternos como almitas en unas clasecitas que la verdad son de puro ego, no tenían nada que ver con realmente aportar y permitir que sea el universo el que entregue lo que tenga que entregar y ser nosotros ese instrumento dentro de él. Es por ahí, mi bello Daniel, y cómo poder nosotros llegar a ser, dentro de lo que tú comprendes, mucho más conscientes de esta multidimensionalidad y de cómo nos unimos en el uno con el todo. Claro, has dicho todas cosas muy, muy importantes y muy ciertas, ¿no? Pero no se trata solo de dejar que el universo se exprese sin ponerle nosotros resistencia, sino que la expansión de la conciencia tiene que ver con que podamos llegar a ser conscientes de lo que el universo expresa y cuál es el propósito que busca y que persigue. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención, como te comentaban? Bueno, hay distintos grados de acuerdo a la conciencia de cada uno para poder llegar a conocer esto, es decir, desde dónde uno ve qué es lo que uno observa. Siempre el universo nos va a confiar lo que estamos en condiciones de conocer y lo que
debemos conocer para poder llevar adelante bien nuestra labor. Por eso dije tantas veces, ¿no? Un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Entonces, el universo no va a compartir aquello que no nos incumbe, es decir, aquello que no tenemos necesidad de saber porque no hace a nuestra tarea y a nuestra labor. Lo que, si estamos de alguna manera involucrada en ese propósito que el universo busca, nos va a confiar el universo lo que necesitamos saber para lo que debemos hacer nosotros como individuos. Pero ¿cómo llegamos a ir creciendo en ese conocimiento, en esa noción, en esa percepción de lo universal, si seguimos tan enredados, como estabas diciendo, en los intereses del ego? Entonces, aún el ego expresa amor, no es que no expresa amor, lo que pasa es que es un amor muy propio, es decir, es amor a los intereses personales. Yo hago todo lo que sea, lo que está a mi alcance para evitar padecer, pero no hago todo lo que está a mi alcance para evitar el padecimiento de los demás. Muchas veces evitar lo que es mi padecimiento me lleva a tener accionares que pueden llegar a dañar y llevar padecimiento a otros. Entonces, ¿qué pasa? El amor empieza porque lo comprendamos en función de nuestra realidad. Y si nosotros no nos quemamos primero, por poner un ejemplo, va a ser difícil que entendamos a aquel que se quema o que se está quemando o que siente que se va a quemar si se acerca más a aquello que está llegando a su vida. Es decir, primero lo tenemos que vivir, entonces por eso es el yo. Si no tuviésemos ese yo, no estaríamos individualizados y sería el todo una realidad de la que no podríamos tener contacto con ese todo de una manera plena por no conocer nuestra propia realidad y existencia, ¿no? Entonces, para poder llegar a conocer el todo, hay que empezar por la parte, es decir, nosotros, el individuo que somos. Entonces, no está mal comenzar desde el ego, porque eso es lo normal, es lo natural. Somos individuos. Ahora, lo que sí se convierte en algo que nos daña y nos puede llevar a hacer mal, a hacernos mal y a hacer mal, el vivir tan solo pensando que es desde el ego que todo se lleva adelante. Entonces vivimos rindiéndole cuentas al ego y estando atentos y cuidando celosamente todo deseo que pueda llegar a tener. Yo hoy les decía sobre esta multidimensión. Una de ellas es la de ese mundo del deseo. Ahora, Dios se mueve a través del deseo también, pero estamos hablando de un nivel cósmico. Él no está deseando lo que él quiere para él. Él está deseando por y para los demás. Pero una de las grandes diferencias, por supuesto, siempre salvando las distancias entre quien hablamos, el creador y nosotros, una de las grandes diferencias es que él, a diferencia nuestro, no está atado, no se ata al deseo. Entonces, siempre ante lo que desea, está cuidando el camino que sigue para alcanzar lo que desea. Entonces, está respetando a todas las formas de vida que están manifestándose. Algunas de esas formas de vida, como es el caso de la humanidad, tienen libre albedrío. Otras no tienen libre albedrío, es decir, no pueden decidir por sí mismos. ¿Por qué? Porque no se han individualizado. El caso de un animal. Un animal pertenece a un alma grupal. Entonces, el animal está siendo guiado por un instinto que se enriquece constantemente a través de la experiencia de cada uno de los animales que, perteneciendo al reino, perteneciendo a una especie animal específica, está enriqueciendo en conocimientos, en experiencia a nivel emocional a toda el alma en conjunto.
Entonces, un perro va a ladrar en América como ladra en Asia y como ladra en África. Es decir, no importa el continente, no importa el lugar, el perro va a ladrar. Es un cánido, va a ladrar. Es decir, esto es parte del alma grupal y lo que vayan asimilando los va a ir beneficiando. A diferencia nuestra que podemos tomar decisiones de cambiar, de modificar. Podemos hacer las cosas bien, podemos hacerlas mal. Podemos hacer las cosas pensando solo en lo que vamos a obtener o podemos hacer esas cosas buscando obtener lo que queremos obtener, pero siempre cuidando en el detalle que lo que estamos haciendo también llegue a beneficiar a los demás y no solo pensar en lo que vamos a obtener nosotros, sino en todo lo que podemos dar en el proceso de buscar lo que necesitamos. Entonces, digo, el creador con sus deseos está observando todo esto, ¿no? Las individualidades, aquellas almas grupales, aquellos seres con cada uno con su grado de conciencia en el lugar en donde se encuentra y el reino al que pertenece. Es decir, todo eso está observando. Pero claro, no sé, estoy seguro que ninguna imaginación será suficiente para poder llegar a vislumbrar lo que debe ser y cómo es posible que el creador tenga presente a todos y pueda llegar a respetar a todos. Porque a nosotros nos cuesta caminar sin tropezar, nos cuesta caminar sin terminar a lo mejor o sin llegar a enfrentarnos con alguien y a que resalten las diferencias. Es decir, ¿cómo podemos llegar a esto, no? Que el creador es fuente de inspiración, viviendo desde nuestra individualidad. Entonces, cuál es el propósito de buscar lo que buscamos? Esto es lo que debe de entender cada uno. Podemos hablar de que hay un propósito superior, pero para llegar al propósito superior hay que atravesar el inferior primero, hay que entender. Es decir, para entender lo que está pasando en un nivel secundario, preparatorio, hay que atravesar la primaria. Entonces, si desde la primaria nos estamos preguntando o interesando por estar viviendo lo que se vive en secundaria, nos falta un camino por recorrer. Entonces, Por a aquí ver, desde la primaria... Sí. Daniel dice, ¿cómo sabemos cuando nuestro ego no ha excedido su medida sana? Uy, esto es tal vez difícil de que lo pueda, me parece imposible para a mí generalizarlo. Las medidas las tenemos que conocer cada uno porque también esto tiene que ver con estar conociendo cada uno nuestras necesidades. Una cosa es lo que deseamos y otra lo que necesitamos. Yo salgo a la vida que es un mercado porque hay de todos los productos que puedo llegar a necesitar que no son tantos comparados a todo lo que se ofrecen. Pero si yo salgo sabiendo la vida qué es lo que necesito, sé a dónde dirigirme y puedo llegar a distinguir qué es lo que necesito y tomar esto. Entonces hay que conocer esas medidas, cuál es la necesidad que uno tiene y en función de conocer esa necesidad yo puedo saber cuándo me excedo o cuando el ego, es decir, mi individualidad, se puede estar excediendo en la búsqueda o en la conquista de aquello que necesita. Entonces, acá otra cosa, una cosa, como decía recién, lo que necesito y otra cosa es lo que deseo. Y luego pasa esto que venía hablando recién. Muchas veces lo que deseo es algo que se me pone aquí, como dicen, si no se me va de la cabeza y de la vista y lo busco. Y con tal de buscar y de alcanzar aquello que deseo, llevo por delante tantas cosas que no observo, que no veo, paso de largo junto a tantas enseñanzas que podría llegar a tomar, a tantas situaciones en las que podría y debería participar para poder también enriquecerme con ese ejercicio de la participación, no solo aprendiendo de cómo se llevan adelante las cosas, sino también sabiendo distinguir la necesidad que va surgiendo en el momento presente que estoy viviendo. La necesidad
Cuando hablamos del universo, no es solo la mía. La necesidad es de la vida. Y la vida no es solo mía. Entonces, yo tengo mi vida, como cada uno tiene la suya. Pero entonces, a la vez, hay una vida que nos agrupa y nos nutre y nos alimenta a todos y nos concede esa libertad para elegir. Cuando nos identificamos con ella, empezamos a conocer límites. Límites que no son barreras que nos impidan desarrollarnos o crecer, sino que límites que tenemos que reconocer para saber hasta dónde nos corresponde llegar y dónde no. Entonces, cuando uno va conociendo esos límites en uno, es que empieza a ver cuándo puede el ego estar excediéndose. El ego en general intenta, sobre todo cuando está demasiado desarrollado y tiene, tal vez lleva la batuta, es decir, dirigiendo la orquesta de nuestra vida, siempre el interés de sacar provecho de cada situación y de que cada paso que estamos dando sacar algún tipo de beneficio personal. Entonces, si esto se da repetidamente a lo largo de la vida, de nuestros días, es en donde estamos poniendo demasiada atención, a lo mejor excesiva, a las propias necesidades. Pero a lo mejor no es dejar de hacer esto, sino que es incorporar en ese tiempo de vida una atención que tendremos que volcar hacia los demás, es decir, hacia lo que los demás están viviendo. Esto que estoy diciendo me lleva a mi propia experiencia de despertar, ¿no? Cuando me di cuenta que no hacía nada si no sacaba yo algún provecho. Sí, perdón. Nos ha pasado a muchos, eso te iba a decir, que incluso la parte más bonita de cuando empezamos a ser conscientes realmente y cuando nos proponemos serlo para nosotros mismos, podemos ir desarrollando cosas preciosas, como por ejemplo volvernos invulnerables, inofendibles, ¿sí? Y desde ese lugar poder comprender que todos tienen una verdad y que si tu verdad y la mía en un momento dado no es la misma, está bien, te la respeto, pero el respeto amoroso hace parte también de poder comprender de que el otro es mi espejo y que lo que no tengo la capacidad de ver, pues no lo voy a ver y que le puedo permitir que él tenga su verdad y yo la mía y entre todos poderla construir en amor. Entonces ahí tenemos la oportunidad mágica de acompañarnos unos a otros, aunque las creencias no sean las mismas, aunque no tengamos los mismos conocimientos, aunque no nos expresemos desde el mismo lugar, aunque nuestras culturas sean diferentes o la forma en la que yo vea la vida sea diferente a la tuya, lo importante es cuán invulnerable, inofendible estoy teniendo la capacidad de ser para amar y para amarme primero yo y poder amar al otro y comprender que ese ego precisamente no tiene que ser quien gobierne mi vida. Yo puedo tener la batuta y decirle amorosamente, ven, es que esa es tu realidad. Ven, yo te muestro otra bella realidad. Y tengo la capacidad de poder hacerlo desde este lugar. Entonces, hagámoslo de otra manera. Si ya el día de ayer o no sé cuándo hiperreaccionaste por algo que alguien dijo o alguien hizo y no te gustó o simplemente no compartías el concepto de tal o cual persona, perfecto, tienes una bella oportunidad para entrenar el ego. ¿La tomaste? ¿Fuiste consciente? ¿Qué hiciste con esa oportunidad? ¿Realmente la valoraste? Entonces ahí es donde tengo la capacidad de ser el uno con el todo. ¿Te parece, Daniel? Sí, todo eso nos acerca. En la medida que nos acercamos, todo lo que podemos estar viendo en este momento lo vamos a ver con mucha más claridad todavía y con mucha más profundidad, y al ver con más profundidad también vamos a ver que tiene un alcance mucho mayor que el que hoy podemos estar visualizando. Entonces, ¿qué pasa? A ver, en la medida que doy cada paso que me acerca a la fuente, empiezo a descubrir cosas
que van despertando en mí más interés por acercarme a la fuente. Y como cada vez se despierta más interés en mí por acercarme a la fuente, pero conociendo y siendo consciente de cada paso que doy y de todo lo que tengo que administrar, que llega a mis manos en ese presente, es en que esto me estimula a comenzar a acelerar mis pasos hacia esa fuente, pero sin perder de vista y sin dejar de amar, tal vez lo que es ese punto o ese momento en la vida donde comencé a tomar conciencia que soy algo más que esta forma, ¿no? Entonces, no dejo de amar el mundo material porque comienzo a abrazar el espiritual. El mundo material es una expresión del espiritual, de una manera y de una forma más densa expresada, pero también es una expresión espiritual. Somos un espíritu que tiene un cuerpo. El cuerpo no sería posible sin la presencia y sin la actividad del espíritu, sin que el espíritu lo genere y lo lleve adelante. Entonces, sería algo simplemente inerte. Entonces, no hay nada inerte en la creación, no todo tiene vida, todo tiene energía, todo tiene una conciencia, todo tiene un propósito. Pero para ir conociendo ese todo, tenemos que comenzar por la parte que es la que nos toca, ¿no? La vida que tenemos nosotros. Es decir, somos individuos con nuestras necesidades que compartimos junto a los demás. A ver, todo lo que has dicho fue clarísimo y muy cierto. Pero yo siempre digo, la verdad es, y podría ser tal vez este vaso con agua que está aquí delante nuestro, y todos lo podemos estar viendo. Y podemos decir que la verdad es una, la que todos estamos viendo. Pero cuando empezamos a hablar entre nosotros y te pregunto, ¿qué estás viendo? Vas a relatarme lo que ves. Pero por una cuestión de lógica, lo que ves está del lado opuesto, porque estamos frente a frente y esto está en medio siempre entre nosotros, lo estás viendo desde un lugar distinto al que yo observo. Entonces estás pudiendo percibir detalles y particularidades que yo no puedo percibir desde este lugar. Y yo tengo otras percepciones. Cuando nos ponemos a compartir nosotros lo que vemos, es en donde empezamos a notar diferencias. Pero no nos llevamos bien entre nosotros y resaltan las diferencias cuando nos queremos imponer y quiero que aceptes que la verdad es como yo la digo, porque lo que yo estoy diciendo es lo que yo veo. Así como me podrás decir lo mismo si uno es terco, ¿no? Y se cierra en querer que los demás acepten lo que uno ve. Esto que estoy poniendo yo de ejemplo para mí es esencial, porque nos vamos a dar cuenta que nadie dice que no estoy viendo la verdad. Lo que está mal es querer imponérsela al otro. Y en realidad todos somos ojos del Creador, a través de los cuales Él puede ver y percibir ese todo. Entonces, si nosotros desde el yo nos identificamos con esta parte que soy, simplemente voy a estar observando de la verdad lo que puedo observar desde donde yo me encuentro ubicado. Ahora, si yo me pongo en tu lugar, puedo observar lo que estás viendo porque me lo puedes compartir y yo lo acepto de corazón y no batallo por tratar de imponer lo mío y por rechazar lo que el otro me expresa, ¿no? Entonces, lo que el otro me comparte que está viendo, que yo no puedo ver desde este lugar, me ayuda a poder ver y entender mejor esa verdad, si dejo de estar tratando de ganar. Y no vine a ganar y no vine a superar a nadie, vine a superar mis limitaciones, a superar mi ignorancia. ¿Y cómo? Buscando el conocimiento. Entonces el conocimiento no está solo en interesarme por esta verdad que está delante mío, sino también el conocimiento es interesarme por tu experiencia, por tu vida, por cómo lo ves, cómo lo abordas, cómo lo consideras, ¿no? Es decir, el buscar el contacto con los demás. Entonces, de esa manera supero mi ignorancia. Ustedes saben que
Si yo tengo que ir a subir una montaña y nunca lo hice, tengo que empezar a ver y descubrir por dónde, cómo, y será menos dificultoso, más accesible. Si yo consulto con alguien que lo haya hecho, ¿cuánto se puede facilitar el subir a la montaña? Entonces, se trata de saber ceder y no a lo mejor dejar que nos gobierne el ego, en donde entra mi soberbia y yo no quiero que nadie me diga nada y yo puedo solo, y entonces lo voy a hacer y ahí me voy a golpear. Y si no cedo y si no reconozco que el ego me gobierna y me puede, porque estoy compitiendo en lugar de buscar superarme, estoy compitiendo con el otro, es que seguiré ahí en una rueda que es difícil salir y que a la vez me hunde cada vez más en el dolor, porque el obrar excesivo del ego y el estar atendiendo única y exclusivamente las propias necesidades traen dolor a nuestra vida, porque no vinimos solo a aprender de nosotros mismos, sino también hemos venido a aprender mucho de la experiencia de los demás, de la experiencia de la naturaleza que nos rodea. Entonces, tenemos que interesarnos por utilizar los sentidos. Primero, para poder llegar a descubrir la realidad que hay en nosotros, ¿no? Insisto en esto que comentaba hace un momento y es mi experiencia y también como mi sugerencia. Las principales barreras que tendremos que atravesar para poder salir adelante en el desarrollo de nuestra conciencia están dentro nuestro. Yo me di cuenta de entrada que nadie podía impedir que yo haga lo que era la voluntad de Dios. Todos los impedimentos estaban en mí cuando yo, a la hora de hacer lo que Dios quiere, que es vivir con amor, yo tenía todos mis cuestionamientos, todos mis peros. Entonces, pero no puedo, pero aquella persona no quiere, pero no me responde o no corresponde, no valora, entonces no le doy. Es decir, eran todas cosas mías. Es que no me valoró, es que encontrar al amigo que habla en alguna red social donde comparte su palabra, si lo puedes encontrar en Impulsando, mira la flechita acá arriba, Impulsando Nueva Vida, ¿verdad? Impulso de una nueva vida. De una nueva vida. Entonces, desde ese lugar donde nos demos la oportunidad de aprender un poco más de aquello que incluso hay cosas que en un principio no nos gustan, pero cuando nos damos la oportunidad de escuchar aquello que no nos gusta, aquello que de pronto raya un poco con lo que yo pensaba o lo que yo sentía o lo que yo creía, eso abre sí o sí un campo mágico de muchas oportunidades, porque es poder entender la actitud positiva o esa comprensión positiva que el otro tiene para decir o hacer lo que hace. Vení, ¿cuál es la intención positiva de él o de ella para actuar o decir tal o cual, de tal o cual manera? Y desde ese lugar, ¿será que hay algo de cierto en esto? Pues me tomo un tiempo, lo medito, pero no coger, tacharlo y bueno, hasta ahí porque me estoy perdiendo precisamente de esa multidimensionalidad, de darme el permiso para fluir yo misma. Si lo hago con el otro, sí o sí es mi espejo. ¿Cuánto lo estoy haciendo conmigo misma? ¿Cuántos límites me estoy poniendo a mí misma? Recuerden que el otro siempre es el espejo. Entonces, si tacho, invalido y sabe que no, yo soy el único que tiene la razón, como lo dije, es y punto, pues yo también dentro de mí estoy teniendo todavía muchas limitaciones. Evaluémonos ese pedacito para de verdad poder vivir una vida multidimensional donde tengamos la capacidad de amorosamente complementarnos con ese ego que no es malo, que por el contrario, gracias a él, hemos llegado hasta aquí, ¿verdad, Daniel? Aunque haya los tropezones muchas veces, pero también está ese ego amoroso, ese ego reconciliador, o sea, el ego tiene muchas facetas y le podemos nosotros decir, ven, esa es tu realidad, ahora yo tengo la capacidad de crear mi propia realidad y voy a ser el mejor yo observador de mis propias emociones. Las voy a gestionar desde otro lugar, lo voy a hacer con más sabiduría, voy a ir comprendiendo que el otro soy yo y desde ahí nos damos esa mágica oportunidad y ese regalo para nosotros y para la humanidad entera.
porque así es como resonamos en amor todos. Entonces llevémonos esta noche eso, ven, esta noche antes de irte a dormir, vete a tu cama pensando, y yo en mi mundo multidimensional, ¿cómo estoy siendo consciente de mis emociones? ¿Con cuánto amor tengo la capacidad de decirle a ese ego, hoy yo soy quien crea mi propia realidad? Hoy me doy yo el permiso y se lo voy a dar a la humanidad para resonar en una onda frecuente y constante de amor. Hoy me declaro invulnerable e inofendible para poderme amar y amar al otro de manera incondicional. Ahí estaríamos fluyendo desde la divinidad que todos sí o sí llevamos dentro. ¿Qué te parece, Daniel? ¿Nos regalas un tipcito para cerrar? Sí, cómo no. Bueno, justamente en relación a esto, quería traer unas palabras que, entre tantas, ¿no? Que Jesús dijo. Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Es decir, nos está enseñando de la actitud que tenemos que tener como hijos de hombre, ¿no? Hombre se refiere a la humanidad, no a un sexo. Es decir, porque hablaban de él y le preguntaban con doble sentido, ¿no? Lo que le exponían. Y él respondió esto, él, el Hijo del Hombre. En las escrituras muchos toman esto como que él se refería a sí mismo, que vino como Hijo de Dios a servir. Pero está hablando del Hijo del Hombre, que es lo que somos todos. Es si vinimos a servir. Entonces, esto es muy importante. Si nosotros vamos por delante, nos vamos a perder muchas cosas que suceden detrás, porque nos queremos poner por delante de los demás y buscar notoriedad. Si nosotros buscamos estar al último, como también está escrito, seremos tomados y entendidos por el cielo como más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos ver a todos los demás. Es mucho lo que podemos aprender en la vida de los demás. Hagamos el ejercicio, lo propongo yo como algo que está al alcance de cualquiera. Así como tenemos la habilidad, y es muy común que esté presente en nosotros, de estar juzgando y criticando lo que hacen los demás, a veces decimos que criticamos sanamente, no importa, aunque sea sana la crítica, así como tenemos esa habilidad para estar observando y distinguiendo qué está mal, aprendamos y tratemos de entender por qué está mal, para tratar de encontrar una solución y una salida. Pero como bien estabas diciendo, también muchas veces observar por qué se puede ser el espejo en donde nos vemos reflejados y ver entonces primeramente si aquello que estoy criticando no es el reflejo de mi realidad. Entonces, nunca podré cambiar a aquel que critico, solo puedo cambiar lo que soy. Entonces, si veo que aquello es reflejo de mi realidad, tengo que cambiar mi realidad. Y ahí salir yo adelante a ser, como Dios dice, el mejor ejemplo de todo aquello que juzgues mal. Es decir, si puedo ver que hay algo que está mal, aprender de aquello y encontrar una salida. Quiero que aquello cambie, quiero que el mundo sea mejor, que todos podamos vivir y convivir mejor. Bueno, dar buenos ejemplos. Y más allá de lo que los demás hagan, no es justificativo dejar de hacer el bien porque los demás no lo entienden, no lo comparten, no lo aceptan, no me acompañan, no tiene nada que ver con lo que yo tengo que hacer. Entonces soy un individuo que trabaja por el bien del todo, no solo un individuo, como piensa el ego, que trabaja por conveniencia personal. Entonces, esa transmutación y ese paso y ese salto depende de nosotros, ¿no? Bueno, entonces, para cerrar, nos llevamos esta frase en el bolsillo. Nos vamos a proponer convertirnos en el mejor ejemplo de todo aquello que queremos juzgar. Y ahí nos vamos a dar la oportunidad de crecer, todos, volviendo a nuestro centro, trabajando en lo único que podemos cambiar, que somos nosotros mismos. Otra vez, juntos, volando como las manadas de aves que vemos que nadie les enseña, pero que si lo ven, va una adelante y permite que las otras vuelen. Y cuando la de adelante se cansa, toman turnos. Así que sí podemos hacerlo. Si ellas lo hacen de manera
totalmente innata, porque su instinto así las lleva, ¿qué no podremos decir nosotros? Gracias a todos los que se han unido, gracias por tanto amor. Honro y bendigo la existencia de todos y cada uno de ustedes. La tuya, de mi Daniel precioso, mil gracias. Que nos sigamos encontrando, que Open Minded es tu casa, que aquí siempre te esperamos y agradecemos todo lo que nos compartes. Gracias a ustedes por ser amor y gracias por vibrar en un mismo sentido. Vamos a ser mejores cada día. Gracias y nos estamos comunicando, mi bello Daniel. Un beso enorme. Esa multidimensionalidad, pero llenitos de amor toditos. Feliz, bendecida noche, Daniel. Que estés muy bien. Buenas noches para todos. Gracias. Adiós.